presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Locuar, un destacado hombre público, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Doctor Ángel Locuar ya se ha iniciado, ya tiene una semana, el nuevo gobierno presidido por el presidente constitucional Luis Abinader. ¿Qué significado tiene para usted esta primera semana del cambio político? Gracias, Guillermo. Gracias por la oportunidad de compartir esta mesa de Aeromundo contigo a través de los canales, a través de la red, con los dominicanos que están en nuestro territorio y con los dominicanos que están en muchos lugares del mundo y te siguen. El viernes, previo al acto de juramentación, tuve la oportunidad de despedirme del presidente electo y en esa ocasión en que hablamos durante un largo rato, yo intuí a un hombre consciente de la realidad del país y con ideas precisas de cómo acometer la difícil tarea que el país, que la República le había encomendado con el tema de la crisis económica, con el tema de la crisis de salud, con los reparos y reclamos de la ciudadanía en materia de corrupción. Y en sentido general vi a un hombre dispuesto a cumplir la misión encomendada el 5 de julio. Luego, el presidente se juramentó y ha procedido a realizar los cambios en la administración pública que la gente quería. Incluso algunos casi podrían, mucha gente, pensar que fue un reclamo popular. Yo pienso que hoy la gente ha visto bien la mayoría de los cambios que el presidente realizó con las designaciones correspondientes. Una visión nueva del gobierno, tratando de reducirlo para que la burocracia del Estado pesara menos, y hay que darle ahora al gobierno la oportunidad de que los nuevos incumbentes empiecen las ejecutorias que se espera de ellos. Pero el país realizó un cambio. Ahora el presidente tiene que entender que el país, el cambio que soñó, ya se lo dio. Ahora el país espera resultados de ese cambio. Alguna gente piensa que por algunos errores que se han cometido, cosas que yo creo que son perfectamente atendibles, que no tienen ninguna trascendencia mayor, el gobierno tiene mucha gente inexperta. Bueno, pero es un gobierno nuevo de un partido que sustituye a otro que tenía 16 años en el poder. Eso es normal, siempre que los errores se corrijan de manera rápida y no sean fatales. ¿Cómo se puede desmontar 20 años de un PLDismo gobernante que se apoderó de todas las instituciones, que tuvo control sin contrapeso? ¿Qué diría usted? Yo creo que el presidente ya ha empezado a hacerlo. El desmontamiento legislativo se hace solo porque lo hizo el pueblo a través del voto. Y ya las estructuras legislativas se desmontan. No todas, porque en las estructuras legislativas hay personal administrativo. El presidente Pacheco me comentaba que le han dejado a todos los funcionarios administrativos como de carrera y literalmente casi no puede cambiar a nadie. Algo que el PLD a lo largo de 16 años hizo en todos los poderes del Estado. 20 años. Sí, pero las modificaciones, las leyes nuevas, fueron leyes del último año, de los últimos años de Hipólito, que se aplicaron en los gobiernos primero de Leonel y después de Danilo, y entonces a lo largo de 16 años crearon supuestas carreras, leyes que la República quería, las usaron para beneficio político partidista. Entonces, te montaron una supuesta carrera administrativa mal aplicada en la administración del Estado y hoy no solo es supernumeraria, enorme, sino que además tú no puedes supuestamente cancelar casi a nadie. El ministro de Educación no puede quitar los directores. La Procuradora General de la República no puede quitar los fiscales titulares.
Entonces tú te preguntas, ¿y con qué se va a ejecutar la política criminal de la administración si además también controlan la Suprema Corte de Justicia, a la que el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que llamar al orden? Fíjate que lo controlan de manera tal que aún en los últimos días de entrega suman a la carrera administrativa solo en la Cancillería 57 miembros. Una Cancillería que tenía más de 1.400 empleados, cuando la Cancillería de Argentina funciona con 300. Y muchos de esos 900 empleados en exceso que ganan 7, 8 mil dólares en el exterior, jamás estuvieron en las sedes en que están designados. Yo creo que el presidente ha comenzado el desmonte de esa estructura mafiosa como esperaba la gente, en la administración pública, en la justicia, en el poder legislativo, y hay que darle ahora tiempo para que los nuevos vayan tomando control y ejecutando las políticas. Luego el presidente, uno de los cambios que tiene que introducir, pero que no es una feria, no es circo, porque así no se vale, así no es como lo espera la ciudadanía. Entonces tiene que empezar con el tema este que ha estado en toda la contienda de la corrupción, que requiere que haya auditorías. Pero las auditorías para la persecución de la corrupción son las que hace la Cámara de Cuentas. En consecuencia, el Congreso, que es quien la designa, la Cámara de Diputados, que es la que la origina para que su terna la apruebe el Senado, deberían ir dando los pasos para designar la nueva Cámara de Cuentas. Porque la gente pide con todo derecho que se inicien los procesos, pero para que los procesos sean exitosos y sean justos, hay previamente que organizar el tema de la designación de las instituciones que controlan ex post la función pública. Doctor Ángel Locuar, ¿cree usted que entonces podrá haber una verdadera rendición de cuenta al pueblo dominicano de grandes fortunas hechas en esos 20 años del PLDismo gobernante, que para mí, para muchos dominicanos de todos los colores, producto del robo público, de la corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad? ¿Qué podría usted decir? Pienso que sí, y yo noté en el presidente que tenía esa disposición. Desde luego, Guillermo, no son los presidentes los que persiguen. Quien persigue es la estructura de aplicación de las políticas criminales del Estado, que es el Ministerio Público. En el Ministerio Público ahora hay que hacer un reordenamiento, porque todos los titulares del Ministerio Público son dirigentes políticos del PLD, y para eso habrá necesidad de tiempo. Cuando el Ministerio Público esté apoderado de algo, tiene que esperar los informes de la Cámara de Cuentas, porque si no, se le van a caer los procesos, excepto procesos que ya están instrumentados, que eventualmente el Ministerio Público tendrá que revisar. Entonces el pueblo dominicano no va a poder contar con un ejercicio eficiente para que le rindan cuenta, porque si es la Cámara de Cuentas que tiene que hacer las auditorías en cada una de las instituciones, eso va a durar mucho tiempo. ¿Qué piensa usted? No, porque hay instituciones que se pueden auditar rápidamente, o hechos que se pueden auditar rápidamente. Tú y yo aquí estuvimos hablando en una oportunidad hace un par de años, en el 2017, de los sueldos, los sobresueldos y las bonificaciones del Banco de Reservas. Y la estructura mafiosa era tal que tú y yo ganamos en el tribunal, y eso fue a dormir el sueño eterno al Tribunal Constitucional, y no nos dieron la información. Y esta semana yo leo que se repartió a un solo funcionario 100 millones de pesos en dividendos, algo que se pudo evitar si nos hubieran dado los documentos a ti y a mí a tiempo en el Banco de Reservas. No, yo creo que ahora, si la Cámara de Cuentas presenta la terna rápidamente al Senado, se pueden empezar las auditorías. Pero desde luego, Guillermo, yo soy abogado, no se puede someter a la justicia a alguien si las pruebas no están lo suficientemente validadas como para que haya posibilidad de un juicio en el que se consiga una condena, porque el país no puede entrar en una feria. El país tiene que entrar en el ejercicio adecuado, rápido, pero adecuado, de la persecución criminal en la justicia. Pero el presidente no puede iniciar eso, Guillermo, si no somete a disciplina a la Suprema Corte de Justicia para que a través del Consejo Nacional de la Magistratura se deje en libertad a los jueces, porque aquí la mayoría de los jueces son buenos. Lo que pasa es que tú tienes un control partidario, un control político partidario en la Suprema Corte de Justicia.
Y para eso el presidente tiene que tomar control. Una de las primeras cosas que yo recomendaría al presidente es convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, pero no como se convocó siempre para designar a la Suprema Corte, para designar al Tribunal Constitucional, que hay que designar pronto 4 miembros, o para designar al Tribunal Superior Electoral, sino para ejercer el control disciplinario sobre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 2 de los cuales dirigen el Consejo del Poder Judicial, que es el que administra en realidad a la justicia. Entonces yo creo que todo eso el presidente lo puede hacer bien, lo puede hacer cumpliendo la ley, porque yo animaría al presidente, si tuviera la oportunidad, de que haga las cosas en el marco central de la ley, sin apartarse de ella, para que no haga lo mismo que hacía el PLD, que jugaba con la ley y que cuando le convenía la Constitución la respetaba y cuando no le convenía la Constitución la violaba. Tenemos que ir a un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es para unos y para otros, porque es la garantía de todos, del que está en el gobierno hoy y mañana en la oposición, y del que estuvo en el gobierno ayer y hoy en la oposición. Yo creo que sí, que se debe someter a todo el que haya méritos para someterlo, pero creo que hay que hacerlo cumpliendo con el procedimiento. Usted sabe mejor que yo, doctor Ángel Locuar, que no podemos decepcionar a la mayoría de un pueblo dominicano que a través del voto soberano eligió el cambio político. ¿A qué nos referimos? El gobierno tiene que ser eficiente para dar los pasos dentro de la ley, pero que el pueblo dominicano está muy atento. Una de las razones del cambio ha sido que no soportaba esa ostentación de millones de gente que llegó tan pobre y luego ha terminado no solo de millones, sino de poder. Porque la corrupción tiene que ver con el dinero, es verdad, pero también con el estilo de vida. Aquí había que quitarse porque venía un funcionario público y te echaban a los lados sin que haya ninguna necesidad. Pero déjame decirte que en esta semana alguien que transita por la avenida Abraham Lincoln, en 2 oportunidades yo he estado saliendo de MedicalNet y están quitando a todo el mundo y la gente protestando. ¿Cómo quitando a todo el mundo? Sí, porque viene alguien con 2 franqueadores, 3 jipetas, una encapsulada en el medio, creo que placa 5, ni siquiera sé de quién es. Pero oye una cosa, y la gente dice, pero estos ya van a volver con el tema de aquello. Si una cosa molestaba a la gente, era la ostentación de los PLDistas. Era como que tú llegabas a un restaurante y si llegaba un PLDista, había que quitar a todo el mundo para que todas las mesas se Pero pusieran. eso hay que denunciarlo. Bueno, ya no hay que hacer silencio. Bueno, yo lo estoy diciendo, pero yo lo decía antes, solo que antes no me hacían caso. Porque siempre aquí lo hemos dicho. ¿Cuántas veces tú no denunciaste eventos que luego se comprobaron, pero no te hacían caso? Así es. Ahora lo que esperamos es que se haga caso. Doctor Ángel Locuar, usted es un abogado constitucionalista reconocido. No reconocido por mí, reconocido por colegas que saben que usted viene de hacer su maestría y de la titulación de doctor en Derecho Constitucional. Ahora se ha producido en la primera sesión del Senado de la República una discusión. La segunda mayoría, ¿a quién le corresponde? Los reformistas dicen que a ellos. Los de la Fuerza del Pueblo dicen que a ellos. Los del PLD dicen que a ellos. ¿Usted qué dice? Mira, lo primero que hay que discutir es algo que es que no se ha discutido. Y es que no es el partido el que postula la segunda mayoría. La segunda mayoría en ambas cámaras la elige la Cámara. Lo que la Constitución dice es que debe corresponder el miembro adicional, porque para los que no son abogados, que nos están viendo, los titulares de las cámaras son miembros del Consejo de la Magistratura. Y en cada cámara va un representante de la segunda mayoría, dice la Constitución. Ahora bien, ¿qué se entiende por segunda mayoría? La segunda mayoría conformada con los votos de la primera mayoría o la segunda mayoría conformada por sus propios votos. Quien ayuda a esta discusión de manera negativa es la Junta Central Electoral.
porque la Junta Central Electoral emite un certificado que no está basado en la verdad. Por ejemplo, mi amigo, el senador Eduardo Estrella, de Democracia por el Cambio, un hombre muy serio, ¿por quién salió elegido? Salió elegido con los votos del PRM, porque los votos de Democracia por el Cambio fueron 3 y los del PRM 98 o 99%. En consecuencia, él es un representante del PRM y de la Democracia por el Cambio, aunque su certificado dice eso. Y Genao, mi amigo Genao de La Vega, ¿fue elegido por el Partido Reformista? No, fue elegido por los votos del PRM. Es que el único que tiene votos en el Senado es el PRM. Entonces, ¿cuál es el criterio? Que la segunda mayoría es el de un partido contrario. ¿Tú sabes quién creó la confusión? Mi amigo Leonel Fernández en el 2010, cuando puso como segunda mayoría al senador de Cotuí, que había sido elegido con los votos del PLD. Entonces ahora están pagando las consecuencias de los precedentes malos que introdujeron cuando ni siquiera tenían necesidad en el 2010 de un voto más en el Consejo, porque tenían 7. ¿Por qué tratar de ir con 8 votos a un órgano de 8 cuando ya tú tienes 7? Porque la engurria, dicen en el campo, rompe el saco. Bueno, pues ahora hay una discusión. Hay gente del PRM que plantea que si Eduardo es de Democracia por el Cambio, la segunda mayoría es el PRM. No, Guillermo. El PRM tiene que cambiar el mal ejemplo del PLD. La segunda mayoría es el Partido de la Liberación Dominicana, pero con los votos que ellos obtuvieron. ¿Por qué? Porque la Fuerza por el Cambio no tiene ningún voto. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no tiene ningún senador por sus propios votos. Bauta no fue elegido con los votos de la Fuerza del Pueblo, fue elegido con los votos del PRM, con los mismos votos que Eduardo. Pero el Partido Reformista no tiene un solo senador elegido con los votos del Partido Reformista, que sacó un 1% en todo el país. Fueron senadores elegidos con los votos del PRM. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si bien yo entiendo que constitucionalmente, en materia de democracia presidencial, que el voto no es del partido, sino del candidato, no hay cómo discutirle al PRD que él obtuvo la segunda mayoría en las elecciones. El PLD, por motivos que no vamos a discutir, ha perdido a 2 senadores que están elegidos en la boleta del PLD. ¿Y cuál es el senador más votado del Partido de la Liberación Dominicana? El senador más votado del Partido de la Liberación Dominicana es Félix Bautista. Si mañana eligieran a Félix Bautista, están eligiendo un senador del PLD, porque la circunstancia en que él se ha retirado se ha producido después de que él tiene su certificado de elección, o van a cambiar el certificado de elección del que dice PLD, no dice Fuerza del Pueblo. Ahora, ahí la decisión al final, Guillermo, va a ser de naturaleza política. Y en política se va a discutir, no sé en qué sentido se decidirá, de pronto tú tampoco, nosotros estamos solamente aquí en el terreno de lo hipotético ante la población. Se va a decidir la conveniencia política de si se fortalece a Leonel Fernández y se debilita más a Danilo Medina, en virtud de que Danilo ha controlado el Consejo Nacional de la Magistratura, controla la Suprema Corte de Justicia, y el país clama porque haya un cambio en la justicia, y no puede haber un cambio en la justicia si el presidente de la República va ahora a un Consejo de la Magistratura 4-4 con el que perdió. En consecuencia, ahí la decisión va a ser de carácter político. Podría ser llevada a lo contencioso, pero las decisiones en esa materia del Congreso son de carácter político y va a durar en lo contencioso constitucional 1000 años en el Tribunal Constitucional, porque hicieron una ley mala. Entonces, los actores PLD, Fuerza del Pueblo, vinculados a esos 20 años de corrupción, entonces, ¿se puede garantizar impunidad a través de esas posiciones políticas? ¿Qué dice usted? No, claro que no. Porque desde el mismo momento en que no hay equilibrio, que ahora esos son aves del mismo plumaje que se están picoteando ya una con otras. Eso no es un problema de nosotros ni del gobierno, es un problema de ellos. El gobierno es manejar al país. Y para manejar al país necesita renovar el Consejo de la Magistratura para que la justicia respire. Porque es que cuando tú sometas disciplinariamente a la Suprema Corte de Justicia, los jueces van a operar con libertad, que es lo que el país necesita. Que los jueces se sientan en libertad. Entonces usted está hablando de que hay que sacar
a los miembros del Comité Central, que son jueces en la Suprema Corte de Justicia, comenzando por su titular. Me gustaría, pero yo no quiero violar la Constitución ni la ley. Me gustaría, pero yo no le pediría eso al presidente de la República. Por ahora yo le pediría al presidente de la República que los controle disciplinariamente, algo que ya pidió por escrito en una instancia el Colegio Dominicano de Abogados, porque hay que ver que el Colegio Dominicano de Abogados, controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, es la primera entidad de la República que le está pidiendo al presidente de la República el 21 de julio, porque se lo pidieron desde el tiempo de Danilo, que convoque al Consejo de la Magistratura para someter a control disciplinario a la Suprema Corte de Justicia y erradicar de allí la política. Ahora bien, Guillermo, si hubiera faltas disciplinarias que indujeran a un juicio político, ya ese es otro tema. Porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden ser destituidos como funcionarios de elección de segundo grado por el Senado de la República si hay un juicio político. Pero la verdad es, Guillermo, que a un país en crisis, someterlo a crisis de sus poderes, yo no lo recomiendo en este momento, excepto que aparezcan faltas lo suficientemente graves como para pasar a ese segundo paso. Pero para el primer paso no, para el primer paso basta una simple convocatoria del presidente Abinader. Doctor Ángel Lockhart, usted le está diciendo a nuestro pueblo dominicano muchos problemas. Problemas constitucionales, de ley, de principios y de necesidad de un cambio para un pueblo que tiene tantas aspiraciones de ver que la democracia se fortalece. ¿Qué piensa usted? Yo pienso, Guillermo, que tú y yo aquí estamos comentando cosas que la gente comenta en su casa y comenta en los colmados y comenta en los centros comerciales. Tenemos la oportunidad de llegar con nuestro comentario a donde ellos no llegan con los suyos, pero son los mismos. Y creo que el presidente debe poner su oído en el corazón, o mejor dicho, seguirlo poniendo, para ir actuando con prudencia, pero con firmeza. De manera que el barco, en esta tempestad en la que nos encontramos, en la que hay arrecifes, hay olas grandes, hay lluvia, para que él, como buen capitán, continúe conduciendo la nave, aunque, te reitero, que en la oficialidad a veces no veo las canas, como dicen en el campo, las canas que harían falta en términos de la experiencia de Estado, que haría falta para que se pueda cruzar por esos meandros. Estamos entonces en tiempo de cambio, de buenos ejemplos y de necesidad de fortalecer nuestras instituciones. Todo esto, decimos nosotros y le preguntamos a usted, nos demuestra la debilidad de nuestras instituciones por los controles políticos que ha tenido en 20 años. ¿Qué podría usted decir? Así es. Nosotros tenemos las instituciones creadas en la Constitución y en la ley, pero al tiempo que dictamos una ley, buscamos la manera de hacerla débil con errores o violarla. ¿Qué es lo que ha pasado con la ley de partidos? Que semanas después ya estaba siendo declarada inconstitucional en muchas partes, o la ley electoral que siguió el mismo curso. ¿Por qué? Porque después de tenerla 15 años en el Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana, con legisladores que no sabían nada, hicieron una ley mala, pero una ley que condena el transfugismo. ¿Y cuáles son los primeros tránsfugas de la República? ¿De quién se está discutiendo hoy transfugismo? De los legisladores del PLD. En consecuencia, aquí tenemos que aprender. De la fuerza del pueblo, que provienen de lo mismo. Originalmente es lo mismo. Entonces aquí tenemos que aprender que la República progresa cuando las leyes se hacen para la República, no cuando las leyes se hacen un traje a la medida de un partido. Esté el partido en el gobierno o esté fuera del gobierno. Aquí hay que aprender a hacerle leyes a la República. Un aporte grande que el presidente podría hacer, o esta funesta Junta Central Electoral que ya se va, es producir una legislación electoral armónica, acorde con la realidad de una democracia presidencial y no copiando cosas de otros países, incluso de países parlamentarios, que luego se prestan a interpretaciones contradictorias y entonces no le dan seguridad a nadie. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar por muchas horas.
y siempre será del interés nacional. Pero queremos permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Yo lo que diría, Guillermo, a mis compatriotas dominicanos es que confiemos en la democracia. Porque la democracia es un sistema que nos permite corregir los errores, nos permite cambiar a los gobiernos aun cuando ellos creen que no. Ahora hemos tenido una demostración de ello. Cuando todo el mundo pensaba que el PLD era imbatible por el control, no por las simpatías, sino por el control del Estado que tenía, vimos que la gente en medio de una pandemia se levantó y produjo el cambio que quería. Hoy tenemos un presidente que encarna ese cambio. En consecuencia, merece que el país le deje aplicar las medidas que él prometió en la campaña, que deben producirse en el país para cambiar la realidad de los dominicanos, entendiendo que ha cambiado la circunstancia y los programas que el presidente pudo presentar en enero o febrero, en algunos tramos es posible que hoy no sean viables en las mismas circunstancias. Por ejemplo, el presidente fue contrario al endeudamiento público, porque hemos tenido un endeudamiento criminal los últimos 16 años, en particular los últimos 12 años. Pero hoy el presidente llega en un estado de crisis tal que la única manera que puede atender los servicios públicos es yendo hacia una política de endeudamiento que le permita mantener al país los niveles de consumo y de demanda, para que el país el año que viene pueda reiniciar el camino del crecimiento económico. En consecuencia, pienso que el presidente necesita durante este tramo apoyo de todos, incluidos de aquellos que, como yo, no miembros del Partido Revolucionario Moderno, le apoyamos porque entendíamos que era necesario el cambio para retornar la democracia y que no hacemos vida política en los partidos y que en consecuencia muchos de nosotros posiblemente cesemos en nuestras opiniones, en el activismo, etcétera, etcétera. Yo creo que en este tramo todos le debemos apoyar porque conviene al destino, a la suerte de la República. Doctor Ángel Lócuaro, usted aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros creemos firmemente en que estas conversaciones hay que hacerlas frecuentes con usted porque podemos analizarlas con la sensatez y con la franqueza en que usted lo hace. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Y a ustedes, amigos televidentes, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno.